Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad les quiero mostrar cortes básicos de otro material súper utilizado para realizar mosaicos, los azulejos. Vienen de muchos colores, lisos, decorados, más artesanales, serigrafiados también vienen, ¿sí? Así que tienen mucho para elegir. El bizcocho cerámico, la base de este material, puede variar. Hay algunos que son más duros, otros que son más blandos. También hay que tener en cuenta que durante los envíos, los traslados, pueden sufrir golpes y los hacen más frágiles. A veces marco, separo y corta por cualquier lado y no es que lo hayamos realizado mal, sino que ya había sufrido un golpe, ¿sí? Y lo que le da el color es la capita de esmalte vítreo, que es donde nosotros vamos a marcar el corte y después separar, ¿sí? A continuación les voy a mostrar diferentes cortes, ¿sí? Con diferentes herramientas, con la de alicatar, la de 2 ruedas, ¿sí? Que generalmente las tenemos si estamos realizando mosaico, ¿sí? Para cortar directamente. Después les voy a mostrar con cortantes de vidrios, que con la ruedita que tiene de vidia marcamos esa capita vítrea y después se puede separar con esta otra herramienta, la pico de pato, que tiene una leve curvita y va a separar por donde nosotros marcamos, y está esta otra, la separadora de azulejos, que también la podemos utilizar. También les voy a mostrar que tiene una ruedita de vidia, podemos marcar con esto y separar con esto. Así que bueno, espero que les sirva, les sea de utilidad, les guste, y también les doy varias opciones para que ustedes elijan según las herramientas que tengan o según la utilidad y la comodidad de cada uno. A continuación se les voy a ir mostrando. Vamos a comenzar con los cortes básicos de azulejos. Tenemos la pinza de alicatar, ¿sí? Que ven tiene un lado recto y uno curvo. El lado curvo va hacia el material. ¿Ven? Me posiciono así y va a cortar en este sentido. Con la otra mano sostengo, ¿sí? Y corto. ¿Ven? Con la de 2 ruedas me voy a posicionar también sobre el material, pero va a cortar en este sentido. Sostengo con la otra mano y corto. Ahora, si quieren prolijar los bordes, ven que quedó muy serruchito, lo puedo prolijar. Por ejemplo, con la de alicatar me posiciono de frente y hago pequeños pellizquitos y prolijo, ¿sí? De a poquito para no sacar de más. Quiero enderezar esto también. ¿Ven? Y puedo ir prolijando. Con la de 2 ruedas posiciono paralelo al borde y con pellizquitos chiquitos hago un poquito de fuerza hacia adentro, pero voy paralelo y también puedo ir prolijando. En algunas partes me tengo que meter más, en otras menos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera prolijar esto, me meto un poco más y después voy al detalle. ¿Ven? Y puedo ir prolijando. Ahora, si yo quiero redondear bordes, por ejemplo, estos triángulos o especie de triángulos, los quiero redondear, puedo cortar las esquinas, ¿sí? Y después empezar a redondear. Ven, con la de alicatar me posiciono de frente y voy cortando, redondeando. A veces hago pellizquitos más grandes si quiero sacar más y pellizquitos más chiquitos para prolijar el esmalte. Y puedo hacer un petalito, por ejemplo, ¿sí? Con la de 2 ruedas es lo mismo también, pero ven que me posiciono distinto y corto las esquinas y voy a redondear.
Con una mano sostengo firme y con la otra redondeo. No se preocupen tanto por el bizcocho, salvo que me moleste con la pieza que sigue, pero sí por el esmalte, que quede bien prolijo. Y tenemos, por ejemplo, petalitos para una flor. Todos los restos juntarlos con una pinceleta, una palita